Calcula tu espacio que vas a dejar y vamos a empezar a trabajar el siguiente tema. Te voy a compartir nuevamente para que veas el título del siguiente tema, ¿ya? El renacimiento urbano y comercial. Recuerden que nosotros habíamos hablado, mira la imagen, que producto de las cruzadas se había realizado un comercio, ¿no? Entre ese ir y venir de occidente a oriente, principalmente los comerciantes, ¿no? Cercanos al Mediterráneo, habían establecido un comercio importante. Entonces, así se realizaba el comercio, mira, ¿ves? Cuando venían, ¿no? Cada cierto tiempo, de repente un día a la semana, se organizaban estas famosas ferias. Y mira cómo vendían, mira la imagen, por favor. Y de ahí viene la idea de mercado. Un día a la semana los mercados se llenan, atraen a muchos vendedores y compradores. Entonces, esa idea la tenemos de esa época. Un día a la semana, primero pues un día al mes, luego se va cortando el tiempo, un día a la semana, y se juntan para exponer sus productos. Y la gente acude, ¿no? A comprar. Y ahí tenemos nosotros pues que en esa época empieza a resurgir una actividad económica llamada comercio. Y por supuesto también empiezan a surgir las ciudades. Decíamos pues que aumenta la población, es necesario que se vayan ubicando en ciertos lugares lejos de la actividad del señor feudal. Y así empiezan a nacer las ciudades y el comercio. Bien, entonces vamos a trabajar como número 1 el renacimiento urbano. Y como número 2 nosotros vamos a ver el comercio. Vamos a trabajar en dos partes, ¿ya? Primero las ciudades y luego el comercio. Entonces veamos que la vida urbana en esos inicios de la Edad Media, paso por acá, a ver, Zabaleta, activen su cámara, Joel. Entonces decíamos que la gente empieza, los pueblos empiezan a aumentar y se necesita tener lugares donde poder ubicarse, ¿no? Entonces vemos que la vida urbana en los inicios de la Edad Media fue prácticamente inexistente porque este pueblo se ubicaba cerca del feudo, ¿no? ¿Recuerdan la imagen que trabajamos nosotros en la clase pasada? El castillo del señor, ¿no? Las tierras para sus campesinos, las tierras para sus siervos, las tierras que eran trabajadas para él, todo giraba en torno al feudo. Entonces vemos que aquí las ciudades son inexistentes. Pero conforme pasa el tiempo hay aumento de la población y las ciudades van a ser construidas en base a esas antiguas ciudades romanas. Y aquí tenemos un ejemplo de la ciudad, mira, fíjense en la parte superior. Todo el poblado está amurallado. Fíjense lo que tenemos en la parte superior. ¿Para qué se construían las murallas? Para protección. ¿Ya? Con puertas estratégicas. ¿Cómo custodiar? No había puerta en cualquier lugar. Mira, aquí tenemos una puerta de acceso para poder ser custodiada. Los torreones para poder vigilar, ¿no? Y en medio la población. ¿Ya? Todos van ahí junto conmigo.
Entonces vemos que en la época de los romanos estas ciudades fueron fundadas, pero luego fueron simplemente un centro administrativo. ¿Por qué? Porque ¿dónde se concentraba la población? En los famosos feudos. Pero cuando se establece ya el comercio, cuando hay aumento de población, entonces estas ciudades antiguas fundadas por los romanos van a ser pobladas, van a ser ocupadas. Y ahí empiezan a surgir estas nuevas ciudades de la Edad Media. Estas nuevas ciudades se asientan, surgen, ¿no? Se fortalecen en los famosos burgos, forman los burgos. Y estos burgos, burgo o ciudad, se encuentran alrededor de los castillos o los monasterios. También hay burgos que se van a establecer cerca a las rutas comerciales. Y como son ciudades que están cerca a las rutas comerciales, necesitan protegerse. Entonces se agrupan, formando asociaciones. Y estas asociaciones de ciudades que están cerca de las rutas comerciales se conocen como ligas. Y ahí tenemos pues las ligas del Mediterráneo. Estas ciudades crecen tanto, 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 que van a crecer de forma desordenada. Por lo tanto, llegan a carecer de los servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos? El agua, ¿no? El servicio del desagüe. No contaban con esos servicios. Crecen en forma desordenada. Sus calles son empedradas, al mismo estilo de las antiguas ciudades romanas. Pero estas ciudades van a estar conformadas por artesanos, banqueros, que vienen a ser los prestamistas de dinero. Y lógicamente los comerciantes, aquellos que establecen las famosas ferias comerciales. Estos comerciantes, estos artesanos se van a volver adinerados y van a formar esa nueva clase social llamada la burguesía. ¿Por qué se llama burguesía? Porque son habitantes de los famosos burgos. ¿Qué son burgos? Ciudades. Me imagino que esto lo estás trabajando junto conmigo, ¿cierto? Entonces, estas ciudades o burgos van tomando diferentes nombres de acuerdo al lugar donde se encuentran. Los burgos que se encontraban en Italia se les llama repúblicas. Los burgos que se encontraban en Francia son llamadas comunas. Los burgos que se encontraban en el Sacro Imperio Romano Germánico son llamados burgos, así como lo dice su nombre. ¿Ya? Entonces vemos que esas viejas ciudades romanas o antiguos burgos ahora empiezan a poblarse y empiezan a aparecer esos nuevos burgos, ¿no? Con una nueva clase social llamada la burguesía. A sus pobladores se les llamó así burgueses. ¿Y quiénes eran los burgueses? Los artesanos, los banqueros, los comerciantes, ¿no? Y viene a conformar una nueva clase social. Recuerden que anteriormente la alta clase social estaba conformada por la nobleza. ¿Quiénes conformaban a la nobleza? El rey, el señor feudal. Ahora pues, quien tiene el poder económico en sus manos es esa nueva clase social llamada burguesía. ¿Por qué? Porque los señores feudales habían ido perdiendo en las famosas cruzadas. Habían ido perdiendo terreno, ¿no? Habían ido perdiendo poder. ¿Y quiénes habían surgido? Los comerciantes. Y a esa nueva clase social se le llama burguesía. Pero algunas de esas ciudades seguían en manos, en poder de los reyes. Entonces, para que se puedan independizar, para que puedan ser libres estas ciudades, el rey otorgaba un poder. Y ese poder, ese acuerdo,
se le llamaba carta o fuero. Esta carta o fuero era un documento que acreditaba que esa ciudad era libre. Por supuesto, no lo iba a dar tan fácil, sino que el rey pedía, ¿no?, entregaba la libertad de este territorio, le cedía ese territorio a los burgueses, pero a cambio les pedía que paguen algunos impuestos. Entonces, el rey entregaba esta carta o fuero, le cedía ese burgo, ¿no?, a estos pobladores, y los pobladores a cambio pagaban sus impuestos. Y así quedaban conformadas las ciudades en la Edad Media. Te voy a mostrar algunas imágenes. Estas ciudades van a empezar, un ratito ya, luego vuelvo a lo mismo. Estas ciudades se van a formar en estos famosos burgos que habían sido formados por los romanos. ¿Recuerdan cuando estudiamos el Imperio Romano? Los romanos empezaron a conquistar territorios y empezaron a formar poblados, y a sus poblados los amurallaron. Aquí tenemos nosotros una primera muralla en el centro. Mira la imagen. ¿Ya? La iglesia, el ayuntamiento, la plaza principal. Y en base a esas ciudades antiguas se formaron las nuevas ciudades de esta época. ¿Y quiénes conformaban los habitantes de estas nuevas ciudades? Los burgueses, esos comerciantes, esos artesanos, esos prestamistas, se asentaron, se ubicaron, colocaron sus casas, construyeron sus casas alrededor de esa muralla antigua. Y para protegerse, estos comerciantes también amurallaron su espacio. Entonces colocaron una nueva muralla. Esta nueva muralla es colocada por esa nueva clase social llamada burguesía. Entonces, en conclusión, las ciudades en la época medieval, que es la época en la que estamos estudiando, fueron fundadas o fueron formadas en las antiguas ciudades romanas. Característica de estas ciudades es que también siguieron el mismo estilo de los romanos, amurallar las ciudades. ¿Qué es lo que tenían? Una plaza central, la iglesia, el ayuntamiento, que viene a ser el municipio, y alrededor de ellos la población. Este mismo estilo utilizaron los españoles cuando vinieron a América para fundar ciudades. ¿Recuerdan que hemos estudiado en Historia del Perú que los españoles van fundando ciudades cuando ingresan al Virreinato del Perú? Ese mismo estilo. La plaza central, el municipio y la iglesia cerca. Tú has ido al centro de Lima, ¿verdad? ¿Conoces? La plaza central, ¿no? El municipio, la municipalidad. Sí, Miss. Ajá, la municipalidad de Lima. Sí, conozco. Claro que sí conocen. La municipalidad, la plaza central, la iglesia cerca, la catedral, ¿no? La iglesia principal, llamada catedral, ¿no? Catedral se llama la iglesia principal de la ciudad. Y lógicamente, ¿no?, nosotros tenemos el Palacio de Gobierno cerca a nuestra plaza central. Y ahí tenemos pues las famosas ciudades de la época medieval. Acá tenemos otro ejemplo de ciudad. La ciudad mira adentro y la muralla fuera para protegerse. ¿Y dónde se ubicaron? Cerca a un río que les facilitaba, ¿no?, la vida. Pero estas ciudades dentro, muchas crecieron y crecieron sin control. Ciudades empedradas al mismo estilo de la época romana. ¿Casas de qué? ¿De qué están hechas? Piedra, al mismo estilo de la época romana. Aquí tenemos nosotros la ciudad de Pedraza en Segovia, España, un modelo de ciudad medieval. Maravilloso, hermoso, mira, ¿ves?
calles empedradas. Acá tenemos otro ejemplo, puertas para poder ingresar, la ciudad dentro, las murallas fuera. Hoy, por supuesto, que son monumentos, son atractivos turísticos, ¿no? Pero en esa época las ciudades fueron creciendo de esa manera. Dentro de las murallas se encontraban los famosos escudos. Tenían entradas solamente estratégicas para poder guarecerse, poder cuidarse, ¿no? Principalmente porque ahí vivían los comerciantes. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Te vuelvo a la primera imagen. Me imagino que ya terminaste de trabajar eso o no. Indíqueme si no para darle más tiempo, ¿ya? No, es una pregunta, ¿cuál es el título? Uy, el título ya lo puse hace rato, Renacimiento Urbano, lo tienen en su libro. Renacimiento Urbano y Comercial. ¿Terminó, Joel? Sí. Ok. Joel ya terminó. Martínez, ¿logró terminar? Harry. No, Miss, aún no. Ya, termine. Juan. Muy bien, Juan. Juan, ¿de verdad? Ya lo acabé ya. Joel terminó. Zabaleta. Ah, sí, Joel ya terminó. Zabaleta. Kevin, me imagino que sí, ¿no? Kevin. Ya, muy bien. Fíjense que a ese mismo estilo, los españoles cuando vienen empiezan a fundar ciudades acá, en el virreinato peruano, ¿no? Para poder establecerse al mismo estilo europeo, porque eso es lo que ellos conocían. Van colocando pues el ayuntamiento. ¿Qué cosa es ayuntamiento? Lo que ahora nosotros conocemos como municipio. La iglesia principal. En ese tiempo era iglesia. Cuando ya empieza a aumentar, ¿no? mucho más la población, empiezan a surgir los barrios. Y en esos barrios aislados empiezan también a colocar iglesias pequeñas. Es por eso que la iglesia grande, ¿no? A la primera que se fundó se le llama ahora catedral. Ya tenemos ahí una nueva clase social que surgía, llamada la burguesía. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. ¿Cómo se organizaban esos artesanos que empezaron a vivir en esos nuevos burgos, en esas nuevas ciudades? Los artesanos estaban organizados de esta manera. A la cabeza, quien dirigía era el maestro. Pero para acceder a ser maestro, para poder llegar a ser maestro, tenías que haber pasado por este rango de oficial. Y para poder ser oficial, primero has tenido que ser aprendiz. Entonces, existieron jerarquías, ¿no? En ese ámbito artesanal. Estos artesanos vivían en estas ciudades medievales. Quienes hemos dicho que se encontraban en el estrato inferior, me imagino que estás trabajando junto conmigo. Quienes se encontraban en la base de este trabajo artesanal, los aprendices. Los aprendices eran jóvenes que vivían en los talleres con sus maestros, ¿no? Vamos a imaginar que el señor Solís quiere aprender el arte de zapatero, quiere aprender a confeccionar zapatos. Entonces,
su familia busca a un maestro zapatero y se lo encarga, ¿no? Pero Solís, como no sabe nada del arte de la zapatería, entonces se va a vivir con un maestro zapatero. El maestro se lo lleva y en su casa le va a enseñar cómo es que se confeccionan los zapatos, cómo cortar, cómo trazar, ¿no? Para poder, cómo dar el molde a los zapatos, para poder confeccionar. Pero, ¿el maestro le pagaba al aprendiz? No. El aprendiz se daba por bien pagado cuando el maestro le enseñaba el arte de confeccionar el zapato. Entonces ahí estaba siendo retribuido el aprendiz. El aprendiz no recibía ninguna propina, no recibía ningún sueldo, recibía lo que le enseñaba el maestro. ¿Ya? Él quería aprender, por eso es que se había ido a vivir con el maestro, para poder aprender el oficio. Luego de un tiempo, este aprendiz, como ya había adquirido cierta habilidad, ya había adquirido cierto conocimiento de aprender a hacer el zapato, seguimos con el ejemplo, podía llegar a ser oficial. El oficial ya tenía el conocimiento básico del trabajo. Entonces, el oficial le ayudaba al maestro a la confección del zapato, ¿no? Solís ya aprendió a hacer zapatos. Entonces pasa a la categoría de oficial. Y como oficial ya le ayuda al maestro, ya hay un producto que ha elaborado. Y como ya hay un producto que ha elaborado, entonces ya el maestro le paga. Pero no le va a pagar un sueldo completo. Le va a dar una propina porque todavía sigue aprendiendo. Entonces le va a pagar una propina. El oficial le ayuda al maestro a cambio de una propina. ¿Cuál era la aspiración del oficial? Llegar a ser maestro. Esa era la aspiración máxima, llegar a ser el maestro. Pero para que sea maestro, tenía que sustentar su trabajo. Entonces, el maestro era la más alta categoría que tenía, ¿no? Los artesanos. ¿Y qué tenía que hacer para poder llegar, para poder acceder el oficial a esa categoría de maestro? Tenía que cumplir una prueba, tenía que pasar por una prueba llamada obra maestra. Y esta prueba se hacía frente a un jurado, y un jurado conformado por maestros. Seguimos con el ejemplo del señor Solís. El señor Solís se fue a vivir con un maestro. Vamos a imaginar que el maestro pues sea el señor Delgado. Delgado es un maestro zapatero. Él confecciona zapatos muy bonitos. Entonces, Solís se va a vivir con el señor Delgado, ¿no? Lo confían a él, es un jovencito que tiene mucha habilidad para aprender, entonces lo confían al maestro. Aprende la labor de ser zapatero y pasa a la categoría de oficial. Cuando ya es oficial, recibe una propina. Pero no se quiere quedar ahí solo en ser oficial, él quiere llegar a ser maestro. Entonces se prepara muy bien y presenta una prueba, la llamada prueba maestra, frente a un jurado. Ese jurado le pide que elabore zapatos frente a ellos. Si lo hace bien, entonces recibe la categoría de maestro. Y cuando ya tiene esa categoría de maestro, ya puede colocar su taller. Ya puede hacer su taller. Y estos maestros se organizan, se juntan en los famosos gremios. ¿Qué es un gremio? El gremio viene a ser la agrupación de artesanos y profesionales de un mismo oficio. Gremio de los maestros zapateros, gremio de los maestros gasfiteros, podríamos decir, gremio de las costureras,
¿Ya? Gremio de los panaderos. Entonces, se agrupan todos los maestros, pero de un mismo oficio. ¿Para qué se agrupan? Para fijar precios, para establecer calidades de su producto. Para ello se agrupan. ¿Ya? Y entonces ahí tenemos nosotros esos artesanos viviendo en esta parte de los burgos antiguos. El burgo antiguo es este, los burgos nuevos son los que están alrededor. Ciudades conformadas por artesanos, por comerciantes. ¿Ya? ¿Qué es un gremio? Dijimos, es una agrupación de artesanos y profesionales de un mismo oficio. Vamos, chicos, a trabajar la 237, página 237. Se nos agota el tiempo. Vamos a dejar el comercio para la próxima clase, entonces. Vamos a terminar todas las preguntas que sean referidas a las ciudades, ¿ya? Me dice la página 237, pregunta 1. ¿Cuáles son las características de las ciudades entre los siglos XII y XIV? ¿Cómo eran esos burgos? ¿Cómo eran esas ciudades? Primera característica, tenemos que las ciudades carecían de los servicios básicos, no tenían servicios básicos. Ahí tenemos una característica. También dijimos que las ciudades crecían de manera desordenada. Ahí hay otra característica. Las ciudades crecían de manera desordenada. Las ciudades se encontraban, si tú te fijas acá en la imagen, amuralladas. Estas nuevas ciudades se encontraban amuralladas. Y ahí tenemos ya 3 características. Podríamos mencionar más, con 3 es suficiente, ¿ya? Para que no les quede amontonado ese espacio. Primera característica, no tenían servicios básicos. Segunda característica, dijimos, crecían en forma desordenada. Y luego dijimos que estaban amuralladas. ¿Ok? Y vamos a lo siguiente. ¿Qué es un gremio? Agrupación de artesanos y profesionales del mismo oficio. Ok, ahí está la respuesta. Muy bien, Andrea, ahí está. Agrupaciones de artesanos y profesionales de un mismo oficio. ¿Ya? Y vamos a la página siguiente. ¿Por qué no hacemos la última pregunta? Porque es relacionado con el siguiente tema, el comercio. Lo vamos a dejar esa pregunta, ¿ya? Vamos a la página 238. Me dice, completa el esquema. ¿El esquema de qué se debe tratar? De lo que tenemos aquí en la pantalla. La jerarquía de un gremio. ¿Cómo estaba organizada esa jerarquía de los artesanos? Primero era el aprendiz, después era el oficial y después era el maestro. ¿Ok? Snyder va junto conmigo en su libro. ¿Ya? Me dice característica del aprendiz. ¿Quién era el aprendiz? Era un jovencito. El aprendiz era un jovencito. ¿Que vivía con quién? Con sus padres. ¿Con el Vivía maestro? con el maestro. El aprendiz era un jovencito, ¿no? Que vivía con el maestro. Su nombre lo dice, aprendiz. Quería aprender el oficio. Vivía con el maestro para aprender el oficio.
Y luego tenemos arriba del aprendiz al oficial. Característica del oficial. Ya recibía una propina por su trabajo, ¿no? Entonces, tenemos ahí el oficial. ¿Qué característica tenía el oficial? ¿Cuál es la diferencia? Que ya recibía una propina por su trabajo. Un pago muy bajísimo, ¿no? Por su trabajo. Y luego tenemos al maestro. ¿Cuál era la característica del maestro? Vendía, comercializaban. Ya, el maestro era quien dominaba el oficio, quien sabía el oficio, ¿no? Para eso había pasado ya una prueba. Entonces, el maestro era la persona que dominaba el oficio. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué fue importante la existencia de un gremio? ¿Para qué se necesitó el gremio? Porque los gremios fijaban los sueldos. Era importante el gremio porque allí se fijaban los precios de los productos. El gremio era importante porque este fijaba el precio de los productos. Ok, entonces nos queda menos de un minuto. Vamos a la página siguiente. Si se corta, pues ya, ahí lo dejamos hasta la siguiente clase. Fueron agrupaciones medievales conformadas solo por maestros de un mismo oficio. Muy bien, ahí está la respuesta. Los gremios. Pregunta. Liga. Sí. Ligas. Para protegerse de algún ataque, las ciudades conformaron ligas. Lo ha dicho su compañero. Y nos vamos a la pregunta 4, que corresponde al tema. Se encontraban encima de los aprendices. ¿Quiénes? El oficial. Muy bien, el oficial.